para este gran clásico de España, donde muchos dicen este es un partido decisivo o determinante. Y comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. El capitán Hierro, que ya buscó el pelotazo por arriba para buscar a Morientes. Llegó en el fondo a Belardo. Winston Bogart, que viene a la pelota primero, llegó Michel Salgado. 14 segundos el primer centro. Vino muy pasado. Saque de meta. Hablamos del árbitro del partido, el señor Juan Anzoátegui Roca, de 43 años, médico del Colegio Valenciano. Esta es la segunda oportunidad que tiene para dirigir el Superclásico de España. El recuerdo viene por aquel partido en el Santiago Bernabéu. En este mismo estadio, en la temporada 97-98, el Madrid, de la mano de Giovanni, el Barça, de la mano de Giovanni, consiguió derrotar al Madrid en aquel encuentro por 3-2. Aitor Carán, que es el que tiene la pelota. Hierro, ambos equipos se nota que están poniendo presión rápido. Esta es la serie, la historia hasta el momento. En 139 encuentros, 61 victorias para el Madrid, 54 para el Barça. 24 partidos finalizaron igualados. Aquí en Madrid el Real tiene la gran diferencia a su favor, con 47 triunfos contra 12 victorias de los visitantes y también 12 empates. Saque de banda que lo va a hacer Winston Bogart. Ya vino la pelota para Rivaldo. Entre dos jugadores lo marcan, Jeremy y también está Michel Salgado. El balón estaba en juego. Es saque de banda. La temporada pasada igualaron 2-2 en este estadio con un gol tardío de Sonny Anderson, y después llegaría la victoria por goleada del Barça en el Camp Nou por 3-0, donde la gran figura fue otra vez Rivaldo. Mano, Jeremy, clarita aquí, cuando intentaba hacerle el sombrerito Rivaldo al camerunés. Y eso fue lo que cobró el árbitro Juan Anzoátegui. Rivaldo, que vino con ese pelotazo al cabezazo. Casillas, como dije hace un rato atrás, ambos arqueros jóvenes, ambos han salido de las inferiores de cada equipo. Raúl, que vino con el taco buscando a Nelka. Carles Puyol es el que lo marca, tiró el centro, pasado, el cabezazo defensivo de Winston Bogart. Orientes, Jeremy es el que tiene la pelota, ya levantó el esférico, quería buscar a Nelka. Carles Puyol, estaba la marca. Rebor haciendo hoy el trabajo de Josep Guardiola y Xavi, ambos en el banco. Dura la falta de Aitor Caranca, durísima la entrada, como para ganarse la primera tarjeta amarilla, y ya se la muestra Anzoátegui Roca al jugador del Athletic de Bilbao. Salió lejos, llega tarde, le entra muy fuerte al ex madridista Luis Enrique, y así, por esta infracción, el árbitro Anzoátegui Roca debe mostrarle la tarjeta amarilla, la primera del encuentro, para el defensor central del Real Madrid. Patrick Kluivert, sigue Patrick Kluivert. Jeremy, llegó primero el capitán. Por aquí está Fernando Redondo, que bien la hizo, dejó en el camino a Senden. Sigue el 6, cerca tiene a Jeremy. Ya tocó con el número 21 de Real Madrid, Michel Salgado. La pelota que viene atrás para Aitor Caranca. Roberto Carlos pide la pelota. Figo quedó en el camino. Guti es el que tiene el balón. Ya viene tocando con Roberto Carlos. Cerca de 4 minutos en este primer tiempo, en directo para toda Latinoamérica. 0-0 en el Superclásico de España. Hierro, que viene con el pelotazo para buscar a Nicolás Anelka. Presente Anelka por primera vez desde que sufría la rotura del menisco el pasado 10 de enero en el Campeonato del Mundo de Clubes en Brasil. Por eso apuesta a la ofensiva Vicente del Bosque, justamente con el mismo esquema que tenía el Madrid en ese Campeonato Mundial de Clubes, con Raúl, Anelka y Morientes al mismo tiempo en el campo de juego. Anelka es el que tiene la pelota, Belardo lo viene a cortar y sigue el francés. Infracciones, tiro libre. Era Reisiger. Gran duelo. Dos hombres de gran potencia física, de buen cuerpo, buen tranco y velocidad. Anelka y Michael Reisiger. Roberto Carlos es el que se viene a parar. Detrás de la pelota también está Hierro.
Atento el arquero Arnau. Le va a pegar el 3. Roberto Carlos. Busca la potencia. ¡Golazo! ¡Golazo de Roberto Carlos! 1-0. Solamente su segundo gol con la camiseta del Madrid en la Liga. Un disparo con una gran potencia y también con una gran comba. Se va abriendo de la posición del arquero Arnau. Sin lugar a dudas, yo creo que existe la responsabilidad también en este tanto de Roberto Carlos, del arquero del Barcelona, que tiene una floja reacción ante el remate del brasileño desde tan lejos. Premio a Roberto Carlos por su precisión y por su potencia. Complicidad del arquero Arnau para que el Madrid esté ganando en 5 minutos por 1-0. El pelotazo que viene para Raúl. Carles Puyol. 6 minutos, 1-0 gana Real Madrid. Morientes, ya tocó por el centro. Guti tocó hacia atrás y la tiene Roberto Carlos. Jeremy pedía la pelota por el centro, juega atrás con Aitor Caranca. Jeremy. Michel Salgado. Infracción de Borevel Sender. Valencia con goles de Gaizka Mendieta y el Piojo López derrotó como visitante al Numancia, tanto de Soria para el conjunto local en Los Pajaritos. Buen triunfo para el equipo de Héctor Cooper y por fin vuelve al gol el Piojo López, marcando su quinto tanto en la Liga Española. Pelotazo por arriba, Arnau, entonces que le abrieron la jaula. Por fin terminó el invicto. Es importante el partido, sin lugar a dudas, Luis, porque marca dos hechos, dos acontecimientos. La caída por primera vez del Numancia como local en todo el torneo de Liga y una rara victoria como visitante para el Valencia, que tiene ese difícil compromiso por la Champions League a mitad de la semana próxima frente a la Fiorentina. Otra vez el remate de Roberto Carlos. Para mí, gran culpa en el gol la tiene el arquero Arnau. Más allá de la potencia de Roberto Carlos en su remate, Arnau da un paso hacia su izquierda, después no tiene tiempo para recuperarse cuando se vuelca hacia la derecha y casi que el balón le vence sus manos, la resistencia de las mismas para colarse dentro del arco y marcar el 1-0 en favor del Madrid. Luis Enrique es el que tiene la pelota para el conjunto de Barcelona. Vino con el toque buscando Patrick Kluivert. Por acá está Figo. Quiso hacer el centro Aitor Caranca. Saque de banda, 8 minutos, 1-0 gana el Real Madrid. No me gusta la posición donde está Ronald de Boer haciendo el trabajo de Xavi o de Guardiola en el equipo de Barcelona. Tiro libre para el Barça. La falta es de Guti o de Morientes, alguno de los dos lo tocó a Figo. Guti es el que se queja al árbitro, Anzoátegui Roca, en desacuerdo con el cobro del árbitro del encuentro. Rivaldo y Figo. El toque que vino para Rivaldo, otra vez en la pared para Figo, que va a sacar ese centro, levantó la pelota, el cabezazo de Roberto Carlos. Guti, todo Real Madrid estaba atrás. Roberto Carlos es el que viene picando. Ya tocaron con Redondo. Figo, sigue Redondo. Se cayó Redondo. La pelota que viene con el toque para Rivaldo. Cuidado que le quiere pegar. Lo tocaron, infracciones, tiro libre. Pues no es falta. Epa, cuidado con los roces. Cuidado con los roces. Rivaldo y Redondo. Uy, Luis Enrique le pegó un manotazo a Roberto Carlos. Bueno, pero esto tendría que haberse cortado antes por el árbitro. No puede dejar que los jugadores estén entre tantos roces, tantos manotazos, tantos empujones.
Todo comienza con el problema entre Fernando Redondo y Rivaldo, ya que el brasileño intenta fingir una falta del argentino. El árbitro cobra que Rivaldo toca el balón con las manos y le da el lanzamiento libre, si no me equivoco, al Madrid. Redondo pierde el balón aquí en la lucha con Figo. Este se la va a ceder a Rivaldo. Aquí se cae Rivaldo, toca el balón con las manos. No hay falta de Redondo. Después se enoja mucho Rivaldo con Fernando Redondo, tal vez sintiendo algún golpe con el pie del argentino cuando el brasileño está en el piso, está en el campo de juego. A ver, Me parece que fue cuando le fue a quitar la pelota y mover rápido. después vinieron los roces, los empujones entre el resto de los jugadores. No termina nadie siendo amonestado por el árbitro Anzoátegui Roca. Sin embargo, el clásico demuestra estar otra vez muy caliente, con mucha tensión. Es que es un clásico. Aitor Caranca ya recuperó la pelota para Roberto Carlos. Guti atrás, Caranca para el arquero, Iker Casillas. 11 minutos en este primer tiempo, 1-0. No llegó Anelka, por aquí está De Boer, que regaló la pelota y aparece Jeremy. Winston Bogart, que se equivoca. Había sido un pase muy corto y débil para el arquero. Arnao. Hierro, ya vino con el toque para Jeremy. Qué bien le hizo Jeremy. Abelardo quedó en el camino, va a ser tiro de esquina. El primero del partido y es para el Real. Qué bien que le ha hecho el gol tempranero de Roberto Carlos al espectáculo, al clásico. Partido abierto, ambos equipos pensando en el arco rival. Seguramente tendremos uno de los mejores derbis de los últimos tiempos, por lo menos cargado de emociones. Este que viene con compa salió, no llegó el arquero, le va a pegar Roberto Carlos, tiene espacio, viene con el centro, por aquí aparece Raúl. Estamos pensando en Jorgito. Tantos en la liga para Raúl, máximo goleador de su equipo. Llega Roberto Carlos hasta el fondo, saca el centro, amortigua el balón. Roberto Carlos busca pie justamente, se encontró con el de Raúl, sin embargo este no le pudo dar dirección al arco. Se salvó entonces el Barça del segundo. Anelka tiene la pelota, marcado por Reisiger, que bien le hizo Anelka, busca en la pared el toque atrás. Arnao, la puede levantar porque no fue un pase atrás. Saque de banda. Me parece que no fue un pase atrás. Anelka tiene la pelota. Otra vez el saque de banda para Real Madrid, lo va a hacer Michel Salgado. Para buscar a Morientes. Marcado por Abelardo. Winston Bogart, que ya tocó la primera. Jeremy, que bien está jugando Jeremy. Sigue Jeremy, escuchen al público. Construcción. Lo veo con muchas dudas a Arnao. Seguramente ya entró nervioso al clásico. No lo ha ayudado absolutamente para nada el tanto de Roberto Carlos y su floja reacción ante el remate del brasileño. Por eso creo que el Madrid debe seguir insistiendo, debe buscar los centros. Arnau no está seguro, tiene muchas dudas, especialmente en el juego aéreo. Sube Jeremy en busca de un cabezazo, vino muy pasado. Por acá está Jeremy, que tiene la pelota dentro del área. Esto va a ser tiro de esquina. Saque de meta. Muy bien Jeremy, dominando el balón primero. Desde aquí no se observa quién fue el último en tocar el balón. Para el árbitro, el camerunés del Real Madrid fue el último en tener contacto con la pelota, por eso marcó el saque desde meta. Morientes, que pone presión, había levantado la mano. Abelardo, De Boer. El toque para quién, aquí aparece Senden, Winston Bogart. Rivaldo, marcado por Jeremy. La pelota la tiene Winston Bogart. Venía el balón, Luis Enrique viene para Senden para sacar el centro. Va a ser tiro de esquina.
el primero para el Barça. Qué bueno está este clásico, 15 minutos, 1-0. Otra duda más de Arnau, con las manos al borde de su área grande cuando se venía Morientes. Yo por la intención de Morientes le saco amarilla. Por la mano. Le va a pegar el capitán Figo. Ya subió Abelardo y Winston Bogart para buscar el cabezazo. Saque de banda. A ver quién viene. Winston Bogart. Figo. La pelota que viene para Patrick Kluivert, que no puede. Aitor Karanka levantó ese balón. De Boer. Hierro, Michel Salgado. Reisiger, saque de banda para el equipo merengue, gana 1-0. Aprovechamos para parar al equipo de Vicente del Bosque en el campo de juego. Todavía no lo pudimos hacer debido a la intensidad del partido. Iker Casillas es el portero del Madrid esta noche. Una línea de 4 habitual en los últimos tiempos con Michel Salgado por la derecha, Hierro y Karanka los centrales y Roberto Carlos por la izquierda. No solamente tiene un volante, un pivot delante de esta línea de 4 el Madrid de Fernando Redondo. Por la derecha aparece el inalcanzable, a veces por su velocidad, Jeremy. Por la izquierda hoy Guti. Delante de ellos como media punta o armador Raúl. Y adelante Anelka y Morientes. El pelotazo fue muy elevado por parte del capitán Figo. El balón que le llega a Winston Bogart. Se le están escapando demasiado los jugadores de Barcelona. A Redondo, Senden tiene la pelota. Otra vez la pelota que vino para Winston Bogart. Quiere sacar el centro para buscar un cabezazo. Saque de meta. Le recordamos que perfiles. El 5 de marzo, el primero con Rivaldo. Justamente hablabas, Luis, de los problemas que tenía en la contención Redondo en la mitad de la cancha. El problema es justamente el que mencionábamos hace un instante. El Madrid ligeramente utiliza a 2 jugadores encargados de la recuperación o de bloquear al medio campo rival en la mitad de la cancha. Hoy solamente lo tiene a Redondo, a Fernando Redondo, sin utilizar el esquema del doble pivote. Por eso, más que nunca hoy, pesa en este señor la responsabilidad de ser el que deba cortar los circuitos. Los del armado en la mitad de la cancha del Barcelona cuando Rivaldo va con el codo. Ese duelo con Redondo que vienen sosteniendo ya desde los primeros minutos del encuentro. Vienen desde aquel partido que jugó Argentina-Brasil. En aquel amistoso. En vivo y en directo desde el Estadio Santiago Bernabéu. Roberto Carlos a los 6 con un golazo. Anelka. La pelota para Roberto Carlos. La pelota le queda a Guti. Sigue Guti. El balón aquí aparece Morientes. Queda dividido. ¡Gol! Del francés. ¡Gol! ¡Gol! ¡De 40 millones de dólares! ¡Anelka! 2-0. ¿Cuánto peso se saca de su espalda, de sus hombros, Anelka con este tanto? Es el del debut, el primero que marca en España, no el primero con la camiseta del Madrid ya que había convertido en el Mundial de Clubes, pero este sí es el primer tanto del francés con la camiseta del Madrid y se lo viene a marcar nada más y nada menos que al Barcelona en el Clásico. Una pelota que le queda casi por casualidad a Guti después del rebote, intenta llevársela, alguien que lo traba, hay un rebote, los hombres del Barça se quedaron pidiendo una mano, después del remate de Morientes, el balón le quedó a Anelka con el arco vacío para marcar el 2-0, ha salido con todo el Madrid, ha tomado por ahora las riendas de este Clásico frente al Barça. Parece que Jorgito nació con una goleada bajo el brazo. Y la bufanda, me parece que es lo que le hace falta.
Joan Gaspar, lo veíamos a la derecha en su imagen, vicepresidente del Barça, encabezando la comitiva del conjunto catalán en el palco VIP, en el palco de honor esta noche en el Santiago Bernabéu. 20 minutos, 2-0 gana el equipo de Real Madrid. Roberto Carlos, tiro de esquina, es el segundo para Real. Digo que no tiene la bufanda, será que por eso no trajo la buena suerte, sí trajo la corbata. El tiro de esquina que viene abierto, llegó primero Abelardo. Redondo tiene la pelota, Michel Salgado. Aparece Morientes que no puede. Anelka viene a buscar esa pelota, ya tocó con Morientes. Enganchó, sigue con la pelota Morientes. Winston Bogart y Reisiger que la sacó del área. ¿Sabe a lo que quiero comentar? Todavía veo ese hueco de Ronald de Boer equivocado para mí. Van Gaal en esa posición el 6. Qué bien la hizo Jeremy, que viene con todo, viene con el pase atrás. Ese balón, el toque. Le digo que por ahí de Boer no ha parado ni su sombra. Bueno, pero también hay que destacar el gran trabajo de Jeremy, sin lugar a dudas, el carrilero constante, incansable que tiene por la derecha el Madrid. Una gran recuperación ha tenido Jeremy en cuanto a su paso por el Madrid. Comenzó bien, después cayó en un pozo, le tocó irse a la Copa Africana de Naciones. Parece haber recobrado la confianza con la selección de Camerún y ha regresado con todo al Madrid. Inmediatamente Vicente del Bosque lo ubicó por la derecha como titular y hasta ahora no ha defraudado en sus compromisos. Desde su regreso de la Copa Africana de Naciones se ha transformado en una de las figuras del conjunto madridista, no solo por la recuperación y por la marca, sino también por su despliegue, por su sacrificio, por su habilidad también, algo nuevo en Jeremy, su potencia para pasar al ataque. Aquí está el gol de Guti, mejor dicho, la jugada en la cual comenzó Guti, el rebote le quedó a Morientes, se pide una mano del Moro, me parece, después del rebote en el arquero Arnau, y el balón le quedó solito a Anelka con el arco vacío para marcar el 2-0 parcial. Desde esa última reiteración, desde ese último ángulo que tuvimos en la jugada, no podemos observar si existió o no la mano intencional de Fernando Morientes dentro del área grande del Barcelona. Figo y Caranca. Caranca fue el que quedó tendido. Bueno, ubicamos al Barça, ahora que nos permite el partido con Arnau en el arco, una modificación de último momento en la última línea. Los centrales son Reisiger y Abelardo. Bogar, que iba a ser central, está ocupando el puesto como carrilero por la izquierda. Ha quedado Puyol por la derecha, mientras vemos el roce entre Figo y Caranca. Ronald de Boer, encargado de la distribución del balón, de ser el eje del equipo en la mitad de la cancha, en detrimento de Guardiola, quien según Van Gaal no estaba para ser titular, ya que no está en buena condición física. Xavi, sabemos, ha sido marginado por el entrenador holandés después de aquellas polémicas declaraciones en las cuales en algún momento criticó a Luis Van Gaal por la inferioridad numérica en el sector medular. Lo tenemos a Luis Enrique junto a Luis Figo por la margen derecha, ascenden hoy junto con Rivaldo por la izquierda y como único punta, como delantero centro, a Patrick Kluivert. 2-0 es el marcador, 24 minutos en el primer tiempo. Kluivert es el que tiene la pelota, ya tocó para Figo, está apuntando para pegarle al arco. Saque de banda. Redondo se pintó el cabello, me parece. Figo que viene con el centro. Se quiere parecer a Guti. Quieren engañar con el cabello. Jeremy es el que tiene el balón. La pelota que pasa, pero no hay nadie. Solo está Carles Puyol. Figo. Reisiger. Winston Bogart. Sendel, se acerca Rivaldo. Otra vez para Sendel. Marcado por Michel Salgado.
Se equivoca Senden, Winston Bogart. Le llegó ese rebote de suerte. Esto es obstrucción clarísima y es tiro libre. Le va a pegar el 7. Se plantea otro gran duelo por la marca en izquierda en el ataque del Barça, ya que en los planes iniciales de Vicente del Bosque, la función tanto de Jeremy como de Michel Salgado era la de marcar a Rivaldo en forma escalonada. Jeremy esperándolo en la mitad de la cancha y Michel Salgado llegando como ayuda. Si Senden se junta con Rivaldo y se proyecta también al ataque Bogart, allí entonces se le va a complicar la tarea defensiva a ambos jugadores del Madrid. Figo, tira un centro, el cabezazo fue de hierro, la pelota la tiene Senden, quiere apuntar al arco, rebotó otra vez en el capitán, bajó Anelka. Carles Puyol, saque de banda, es para el equipo merengue. Ronald anda más perdido. Carles Puyol. Luis Enrique. Escuchen al público. El exjugador merengue. Saque de banda. Le recordamos que el sábado Fútbol Weekend todos los goles a través de ESPN. Jeremy que tiene la pelota. Otra vez Jeremy. Camerunés. Va a tocar con Morientes. Winston Bogart que viene a la marca. Sigue Morientes con la pelota por el centro. Espera Anelka. Tocó atrás. Michel Salgado. Reisinger es el que estaba marcando. Tocó atrás. Está Jeremy. Me gusta esa rotación que está haciendo Jeremy con Michel Salgado. Infracción del 12. Tiro libre para el Barça. Obviamente el resultado parcial, este 2-0 en favor del Madrid, le ha dado una cuota de tranquilidad que tal vez no pensaba contar con ella en forma tan temprana en el partido Vicente del Bosque. Pero su Madrid espera al Barcelona, sale claramente con pases precisos, no rifa el balón, no lo regala cuando lo tiene, y se observan importantes actuaciones hasta ahora individuales, como es el caso de Jeremy y de Michel Salgado por la banda derecha, Guti rotando por todo el frente de ataque y Anelka, que se sacrifica, que intenta desmarcarse, que entra poco en contacto con el balón, pero puede seguir siendo una de las principales cartas ofensivas de su equipo. Y lo más importante para el francés, por fin ha marcado su primer tanto con la casaca del Madrid en España. Y se ha sacado, como les dije antes, ese gran peso de encima de sus hombros. Luis Enrique. La pelota la tiene el capitán Figo, que viene buscando a Winston Bogart para tirar ese centro muy pasado para Senden, que ha cambiado de punta. Senden. No llegó, saque de banda. Otra proyección de Winston Bogart, llega libre sin marca, el centro no es bueno y por el otro costado no llega Bolo Senden. Saque de banda que fue largo. Raúl que no llega. Primero estaba Abelardo. Anelka entre dos jugadores. Le quitaron la pelota. Carles Puyol, saque de banda. El Madrid como local ha jugado 12 encuentros, ganado 6, empatado 3 y perdido 3. Tras que el Barça en 13 partidos como visitante solamente tiene 3 victorias con 4 empates y 6 derrotas. Esto en la Liga. Morientes va a sacar ese centro. Fue muy pasado. Por acá está De Boer. Saque de banda. De Boer. Que digan que la tengo con De Boer, pero está jugando malísimo. 29 minutos, 2-0 en este primer tiempo. Jeremy tiene la pelota. Winston Bogart. Pues Jeremy. Recuperó Senden. Tocó con Luis Enrique. Winston Bogart. Senden. Por acá está De Boer. Que viene la chica del conjunto merengue. Michel Salgado. El toque que viene para el capitán Hierro. Aitor Caranca.
Este es Roberto Carlos que se equivoca. Roberto Carlos. Tiro de esquina. Tuvo suerte aquí Roberto Carlos. Después de la equivocación, el rebote en Figo, llegó primero él al balón. Si hay algo que el Madrid no necesita es un error defensivo de esos que tanto lo han aquejado y perjudicado durante la temporada. En estos momentos, un tanto del Barça puede cambiar otra vez el partido, darle vuelta el resultado al Madrid. No sería difícil para un Barça que consiga el descuento y que después se venga con todo buscando el empate. 2-0 el marcador más engañoso en el fútbol. Aparte sabemos del gran poder ofensivo que tiene el Barça, el equipo más goleador en toda la liga. El tiro de esquina. La pelota que viene elevada. Jeremy que llegó primero. Raúl es el que la viene a buscar. Senden. Este será saque de banda para el conjunto merengue, lo que indica en línea de este costado. Antonio Carlos Patern. Roberto Carlos. Anelka tiene la pelota. De Boer que recupera. Carles Puyol. Rivaldo. Ya abrió por el costado para buscar al capitán Luis Figo. Sigue Figo. Winston Bogart. Qué bien le hizo a Bogart, a ver si le pega con la de palo. Por acá está el portugués. Tiro de esquina. Se viene el Barcelona, se ha agrandado el equipo de Van Gaal, ya toca mejor el balón, especialmente por la izquierda, donde el Madrid y Michel Salgado no le han encontrado una solución todavía a las proyecciones de Winston Bogart. Le va a pegar el 7. El capitán Figo al primer palo. El descuento estuvo cerca. De Boer. Increíble lo que acaba de perderse el Barcelona. A centímetros del empate. Estuvo porque este balón tenía que haber pasado por la pierna de Boer y tomarle en dirección hacia el arco. Centímetros del descuento, entonces estuvo Ronald de Boer en esta jugada desperdiciada después del cabezazo inicial en el primer poste. El descuento estuvo ahí en el pie de Boer. Sigue 2-0 en vivo y en directo. Roberto Carlos con un golazo ahí. El hombre de 40 millones de dólares que viene a buscar la pelota. Enganchó bien. Reisiger es el que marca. Morientes viene por el centro. Raúl más atrás. Sigue Anelka. Qué bien. Anelka. Jeremy. Espera a Michel. Salgado tira ese centro. Aparece Morientes. Tiro de esquina. Indica en línea. Arriesgó de más Luis Enrique. Fortuna para el ex jugador del Madrid en perder la pelota y en solo perjudicar a su equipo con un lanzamiento desde la esquina. El Madrid debe salir del encierro que provoca el Barcelona. La clave puede ser el contragolpe. El cabezazo de Patrick Kluivert. Piden infracción de De Boer. De primera instancia no vi clara la infracción. Ambos van a buscar el balón, uno con la pierna de Boer, el otro con el hombro, tal vez como tratando de proteger su cuerpo. Existió el roce, sin lugar a dudas, mientras vemos otra vez la situación desperdiciada en forma increíble por el Barcelona y por Ronald de Boer frente al arco de Casillas. Otra vez y parece que le puso ya tiza a Roberto Carlos al botín. 5 a la barrera. Cuidado Arnau con ese palo derecho. Mejor dicho, cuidado con el otro esta vez. Con el izquierdo. Le va a pegar Roberto Carlos con una mano. El balón que queda picando a Belardo. Qué comba llevaba esa pelota y qué potencia. Sigue 2-0. En el contraataque, Figo a la marca, viene Roberto Carlos. Ya se frenó el capitán del Barça. Saque de banda. Lo va a hacer Figo. Quiere jugar rápido. Patrick Kluivert, que bien lo ha marcado. Aitor Caranca. Rivaldo.
Abrió la pelota por el costado porque viene Winston Bogarde. Este le puede pegar, pero quiere Senden. Tiro ese centro, tiro de esquina. Terrible remate, terrible por la potencia otra vez de Roberto Carlos. Se la juega, se la toca Hierro. ¿Se dan cuenta como el balón primero toma trayectoria como si va buscando el poste izquierdo de Arnau y después cambia a mitad de camino? Por eso lo encuentra tal vez a contrapierna el arquero con una floja reacción en el gol. Aquí al menos consiguió poner el brazo para evitar otra vez la conquista del brasileño. Para buscar un cabezazo fue Aitor Caranca que sacó ese balón. Rivaldo que viene con otro centro. De Boer, quiere el desquite. Ha entrado poco en juego Patrick Kluivert hasta ahora en el encuentro, sin embargo es un gran goleador. Aquí anticipa en el primer poste a Fernando Hierro y el balón, el lamento de Boer, pasa muy cerca, apenas por sobre el travesaño de Casillas. El partido sigue abierto, ahora con el ataque del Madrid, con ambos equipos generando situaciones para marcar. Iker Casillas. La pelota la recupera Raúl. Anticipando bien De Boer. Viene Patrick Kluivert, deja hombres en el camino. Cerca tiene a Rivaldo. Enganchó, le quitaron limpio la pelota, fue Redondo. Jeremy que viene con el toque, aparece Cuti. Picando estaba Anelka, sigue Cuti, también viene picando Jeremy. Anelka. Sigue Anelka, tocó con Raúl. ¡Papá! Redondo. Roberto Carlos que está apuntando al arco. Puyol. Regala esa pelota porque la tiene Aitor Caranca. Redondo. Casillas. Anelka. Dejó en el camino a De Boer. Sigue el francés. Sigue el francés. Me parece que se está engolosinando un poquito. Después del gol, las quiere hacer todas. Guti ya tocó con Jeremy. La pelota que viene para Anelka. Le va a pegar Guti. Tiro de esquina. El cuarto tiro de esquina para Real. Las facilidades que da el Barça le permiten al Madrid tocar casi a voluntad en la zona cercana al área grande rival. Por eso le queda este balón a media distancia para Guti. Se iba lejos, pero rebotó en Puyol y se perdió el tiro de esquina. Cuidado con Jeremy. Es fuerte y un buen cabeceador. Patrick Kluivert en el cabezazo defensivo. Redondo vino para Roberto Carlos. Atrás para Aitor Caranca. 2-0 es el marcador. Jeremy es el que viene a buscar esa pelota. Pegó en el taco. Por acá aparece Figo que viene con todo picando. Viene Rivaldo. Sigue Figo. Infracción, es tiro libre, falta de Hierro. Igualmente se equivoca Figo porque él debe desprenderse de la pelota antes. Sabe que le va a salir a su encuentro Fernando Hierro. Tiene a dos jugadores acompañándolo, a Patrick Kluivert por la izquierda y a Rivaldo por la derecha. Se engolosina, termina perdiendo por la falta del capitán del Madrid. Sin embargo, se pierde así una situación de peligro. Seguramente hubiese creado el Barcelona en caso de que Figo se hubiese desprendido del balón en forma más rápida. Está Figo y está Rivaldo. Si le pega Rivaldo, cuidado con ese ángulo superior derecho. Iker Casillas. Me parece que va a ser el 11. ¡Sí, señor! ¡Pegó en el palo! Menos mal que estamos en vivo y en directo. Hoy tuvimos grandes ejemplos de cómo le pegan los brasileños. A pelota detenida. Ya Roberto Carlos convirtió y estuvo cerca de marcar otro. Aquí es Rivaldo el que busca la comba por detrás de la barrera casi, porque ni siquiera pasa por el costado. Por detrás se movía Senden, tratando de participar en el arrugue. Casillas simplemente podía mirar, rezar, pedir a Dios que esa pelota se escapara afuera. Bueno, rebotó muy cerca del ángulo superior derecho de su arco, se salvó así el Madrid. El Barça me parece que ya ha hecho mérito necesario como para haber marcado el descuento. En esta última no lo ayudó la fortuna.
Winston Bogart. Patrick Kluivert es el que viene a buscar ese balón y dejó al capitán en el camino. Patrick Kluivert que viene con todo, parece Rivaldo, también está Luis Enrique, parece Rivaldo, Luis Enrique, mira el descuento, que viene el arquero Iker Casillas, que no pida penal porque no fue. De ninguna manera fue penal. Bien Casillas abajo, adivinando la intención de Luis Enrique. Guti, otra vez la tiene el 14, José María Guti. Morientes, otra vez con Guti. La pelota que viene para Raúl. Viene Raúl, cuidado. Llegó primero Abelardo, será saque de banda. Los goles que se pierden en un arco, los que se pierden en un costado se lamentan en el otro. El Barcelona sigue desperdiciando oportunidades para marcar el descuento. No vaya a ser que después termine lamentando esta gran cantidad de oportunidades no concretadas. Si es que el Madrid marca un tercero, ya quedaría entonces muy lejos el Barcelona de cualquier tipo de recuperación. Me parece que en vez de hacer el amague bien, quiso buscar el penal. Luis Enrique, la pelota que vino por arriba. Arnau que se quedó con la redonda. 4 minutos por jugar más el descuento. En este primer tiempo que gana Real Madrid 2-0. Sin lugar a dudas, Luis Casillas se sigue consolidando bajo los 3 palos del arco del Madrid. Ante la lesión de Bodo Illner y entre las dudas, las bajas actuaciones de Albano Bizarri, por fin Casillas está mostrando ese arquero que se veía, tal vez un poco apurado su debut en la primera división por la necesidad que tenía el Madrid, pero hasta ahora ha encontrado la solidez, especialmente en estas últimas 10 jornadas, desde aquel debut en el San Mamés frente al Athletic de Bilbao. El camino ha sido muy bueno para el portero de 18 años del Madrid. Figo tiene la pelota. La recuperó Caranca. Guti de taco, otra vez Caranca para el francés Anelka, que está jugando de lujo el equipo merengue. El cambio que vienen y todas las salidas con Jeremy. Guti tiene espacio. José María Guti tiene espacio y abrió por el costado, está Anelka. Autor del segundo y gana Madrid 2-0. Adelantó demasiado la pelota. Carles Puyol. Luis Enrique. Figo. Abriendo la pelota por el costado, la tiene Winston Bogart. Senden. Otra vez Winston Bogart para buscar a Senden, que siempre se va hacia el fondo para sacar el centro. Ya levantó la pelota buscando. ¡Oh! El arquero con las manos. Casillas. Ahora no tiene miedo en salir. Sigue llegando el Barcelona por el mismo costado, por la izquierda, con Senden, con Bogart, justamente el sector de la defensa en el cual temía Vicente del Bosque el Madrid iba a tener más problemas por la presencia de Rivaldo en ese sector. Bueno, no ha sido el brasileño el que ha complicado a Salgado o a Jeremy, ha sido el holandés Senden y su compatriota Bogart cuando pasa al ataque. Rivaldo está más volcado por el medio, tratando de juntarse con Figo. Abelardo sacó esa pelota y la tiene Figo. Picando bien a Luis Enrique, viene por el centro con Rivaldo. Sigue Rivaldo para Patrick Kluivert. Sigue Patrick Kluivert donde viene Senden dentro del área en el borde Jeremy. Sigue Patrick Kluivert, se detiene, levantó ese balón. De pecho la mató, quería hacerla de lujo de chilena. Como la semana pasada. Era Rivaldo. Puyol. Roberto Carlos le quitó la pelota, siguen peleando por esa redonda. El centro que vino por abajo, Aitor Caranca, Anelka. Ley de ventaja. Morientes sigue con esa pelota. Por acá aparece Michel Salgado. Esto va a ser saque de banda y es para el conjunto del Barça. 1 minuto por jugar en el primer tiempo. Primera etapa que se acaba cargada de emociones, como en el comienzo, con muchas situaciones para marcar. La diferencia en el resultado es que el Real Madrid ha podido concretar 2 de las muchas que generó hasta ahora, sin la misma fortuna el Barça, que generó también innumerable cantidad de oportunidades para marcar. Sin embargo, no ha podido hasta ahora quebrar la resistencia de Iker Casillas en la portería del Madrid. Winston Bogart. La pelota tocó con Rivaldo. José María Guti es el que recupera.
Por acá aparecen bien entre dos jugadores. Infracción y va a venir el primer amonestado. No. 2 minutos adicionales muestra el cuarto árbitro, Juan Carlos Gil. Un sándwich entre De Boer y Senden para derribarlo a Morientes. Y aquí toda la categoría de Guti jugando de taco para Caranca en la salida desde el fondo del Madrid. En el entretiempo, todo lo que ha sucedido entre el gran clásico español en los años 90. Abelardo, Senden bajó y vino a buscar esa pelota. Roberto Carlos que viene por arriba, ganó Figo. Aitor Caranca. Senden, infracción desde atrás, tiro libre para Real Madrid. Y Jeremy, no, que toque de nuevo. Recordando solamente la década de los 90, sin embargo estos dos clubes han sido hegemónicos en el fútbol de España, especialmente repartiéndose los títulos desde 1985. Solamente una vez el título no fue ganado o por el Real Madrid o por el Barcelona, y fue la temporada en la cual lo ganó el Atlético de Madrid de Radomir Antic. Falta de Morientes. Va por detrás Morientes, cargando a Abelardo, empujándolo al central de la selección de España. Raúl tiene la pelota, Morientes y Anelka, que viene picando por aquí, estaba el francés. Eso es falta de comunicación por la falta de fútbol. Hierro, ya recuperó. En el último entrenamiento se quedó una media hora, 45 minutos haciendo ejercicios de pique en velocidad con el preparador físico de Real Madrid, el capitán Merengue. Winston Bogart. Este primer tiempo ya finaliza, el árbitro está mirando su cronómetro. Y el árbitro finaliza el primer tiempo en el Santiago Bernabéu. Roberto Carlos y Anelka, autores de los 2 goles hasta el momento. Seguramente ingresará el capitán del Barcelona en estos segundos 45 minutos. El que ya está en el campo de juego es Xavi, con la camiseta número 26. Se retiró Winston Bogart, que tuvo una muy mala noche, especialmente en la defensa, desbordado constantemente una y otra vez por los avances de Jeremy, aunque participó de alguna forma Bogart con buena presencia en la ofensiva de su equipo con sus proyecciones por la izquierda. Me gustaría destacar que Xavi estará seguramente ocupando ahora la posición como marcador en el centro del campo de juego en lugar de Ronald De Boer, quien pasará a ubicarse de Senden, y será Bolo el que marque el lateral izquierdo en la defensa del Barcelona. Me parece que se sigue comiendo demasiado la pelota al jugador Nicolás Anelka. Por aquí aparece Roberto Carlos, que ya viene con todo por esta punta. A ver, entre dos jugadores, si puede. Xavi recuperó. Carles Puyol. Saque de banda. Se tiró Luis Enrique, no existió la falta de Redondo. Es más, creo yo que esta intención de Luis Enrique de engañar al árbitro hubiese merecido la amonestación por parte de Anzuategui Roca. De Boer. Carles Puyol. Patrick Kluivert, que bajó y vino a buscar esa pelota. Ya se han jugado 2 minutos en este segundo tiempo. Luis Enrique, el toque. Xavi es el que tiene balón. Luis Enrique quiso hacerlo en túnel, se la hizo el capitán. Recuperó Michel Salgado. Rivaldo lo estaba tomando. El jugador de Real Madrid dejó seguir, le da ventaja el centro, el toque. El balón que queda dividido. Roberto Carlos, Redondo. Raúl. El pelotazo de Morientes para buscar a Anelka. Saltó Anelka y Carles Puyol. La tónica de los segundos 45 minutos será de pleno ataque para el Barcelona, buscando marcar el descuento lo antes posible, arrinconarlo al Madrid contra el arco de Casillas. Para el conjunto de Vicente del Bosque, el negocio estará en el contragolpe, en el contraataque, con la velocidad que puede darle a través de una salida clara con Raúl para los puntas, para Anelka y para Fernando Morientes.
sobre Guti, la marca dura, áspera de Ronald de Boer. Quería ver si es del mismo color que el de Redondo. Arnau. No se extrañen si observan en el campo de juego a De Boer todavía como eje del equipo en el círculo central y con Xavi volcado a la derecha de Boer y a Luis Enrique a la izquierda. Esa también puede ser la modificación realizada por Luis Van Gaal por algunos momentos o tal vez por algunos ataques en su equipo. Eso sí, el que seguramente estará marcando el lateral izquierdo ahora es Senden, retrasándose un poco más en el campo de juego ante la salida de Winston Bogarde. Pelotazo de Hierro. El balón para el arquero Arnau, que ya salió por el otro costado con Carles Puyol. Anelka es el que marca. Xavi le quitó la pelota a Guti. Para que aparece Morientes. Sigue Morientes, se está apuntando. Morientes sigue con esa pelota. Lo tocaron, no señor, se tiró. Todavía no se abren las piscinas en España, ¿eh? Hace frío todavía. Hierro. La pelota por el centro, Abelardo. Redondo. Qué bien le hizo Redondo, dejó a 3 jugadores en el camino. Picando viene Guti, se la entregó al 14 el toque que viene para Anelka, lo tocó. Es tiro libre. Estaba en posición adelantada previamente Nicolás Anelka. 5 minutos se han jugado. Es la primera que le cobran al Madrid y al francés en el encuentro. Patrick Kluivert, José María Guti. Le tiró un hachazo desde atrás Patrick Kluivert. Se va a ganar la tarjeta amarilla Patrick Kluivert. De Boer pegó mucho más que su compatriota y no fue amonestado por Anzoátegui Roca. Primera intervención de Kluivert, no la más acertada, pero tal vez lo que le pesa aquí en contra es su reputación a Patrick Kluivert y por eso recibe la tarjeta amarilla. Aquí no hay penal, no existe la falta sobre Morientes, quien, al igual que Figo en la primera etapa, es demasiado egoísta, no se desprende de la pelota y termina desperdiciando así una chance clara para marcar en favor de su equipo. Ya se está preparando Josep Guardiola para ingresar en el conjunto catalán. Me pregunto quién se retirará en el Barcelona. ¿Será De Boer? Para mí tendría que ser. Rivaldo que no llega. Por aquí está De Boer. Reisiger tiene la pelota, ya tocó con Luis Figo. No llegó. Xavi. Anelka, Roberto Carlos, José María Guti. Sigue Guti que ya tocó con Redondo. El toque que viene para Raúl. Por el centro otra vez para el 6. Sigue Redondo marcado por Rivaldo. Por aquí está Nicolás Anelka. Sigue Anelka que viene con todo. Se va hasta el fondo. Abelardo. Guti. Hace tiempo que no veo jugar al Real Madrid de esta forma. Redondo. Pide la pelota, lo tira Roberto Carlos. Jeremy. Hierro para Michel Salgado. Sigue Michel Salgado. Viene tocando con Morientes. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Morientes! 3-0. Qué fiesta en el Santiago Bernabéu. Morientes con lo que mejor sabe hacer, la definición. En algún momento en la primera etapa le comentábamos que tenía prácticamente la posibilidad de tocar a voluntad el Madrid en las inmediaciones del área grande del rival. Aquí Morientes aguanta
con su cuerpo la marca de Abelardo. Acomoda el balón para darse media vuelta y rematar directamente y consigue así marcar el tercer tanto para el Madrid. Toca fondo el Barça, cae en el clásico, está siendo goleado por el Madrid. ¿Y saben qué? Estaba a punto de decirles que no coincido absolutamente para nada en el cambio de Luis Van Gaal, en el ingreso de Xavi, por la posición que está ocupando Xavi. Me parece que como es que en la mitad de la cancha, en el lugar que ocupa ahora De Boer, el cambio no hubiese sido malo. Pero si quiere tener un equipo más ofensivo, Van Gaal, si pensaba en la posibilidad de conseguir el descuento, ¿por qué no Lindmanen? Y cuidado que viene Raúl, golazo. De papá, pero sin fracción. De Raúl. Era por un golazo, don Balado. Sigue 3-0. ¿Gol o no gol? Había sido una genialidad lo que había realizado Raúl en esa definición por sobre el cuerpo de Arnau. Redondo es el que tiene la pelota, tocó con el capitán Fernando Hierro. Michel Salgado. El toque que viene para Jeremy. Redondo con Michel Salgado. Anelka, Morientes esperan. Redondo. Lo tocaron. Sigue Redondo, infracción. Me parece que va a ser amarillo para el 5. Sí, señor. Amonestado Abelardo. Y amonestado también Michel Salgado. El Barcelona está frustrado, está siendo gozado por el Real Madrid y esto no le gusta. El juego, el fútbol de Fernando Redondo, la infracción de Abelardo por la cual se gana la tarjeta amarilla. Después llega reaccionando Michel Salgado en defensa de Redondo, a increparlo, a discutir con Abelardo, y por eso es el número 2 del Madrid el que también es amonestado en la jugada. Otra vez al gol, vamos al de Morientes. Qué buena la media vuelta, dejando a Abelardo sin ningún tipo de oportunidad de bloquear el remate y ubicando la pelota allí abajo, inatajable para Arnau. 3-0 es el marcador y le va a pegar Fernando Hierro. Jeremy, que ya subió para buscar el cabezazo. Va a ser saque de banda para el conjunto merengue. Me parece que no importa, bueno, importa el resultado para estos dos equipos y la lucha por la tabla de posiciones. Pero el ganador de esto, cuidado que viene Jeremy tirándose centro con el pecho. El ganador de esto, me parece que es el Deportivo La Coruña, porque le empieza a cortar distancia a uno de los equipos, de los dos equipos que vienen luchando ya fuerte en busca de la primera punta. Otro pelotazo, por ahí está De Boer. La puede tomar el arquero Arnau. Figo. Luis Enrique. Xavi. El balón que viene para Rivaldo. Qué bien enganchó Rivaldo. Quiere pegarle de puntín Rivaldo. Se agarraron de la mano. Rivaldo sigue sin aparecer en el partido. Por lo menos no está teniendo la actuación que se esperaba del brasileño. Tal vez cansado por el ajetreo, por la cantidad de partidos, por el viaje a Tailandia. Hoy no ha sido factor en el encuentro. Más allá de aquel lanzamiento a falta directa que se estrellara en el poste derecho del arco de Casillas, Rivaldo hoy ha estado desconocido. Por lo menos no es el Rivaldo que hemos visto en los últimos compromisos del Barcelona. Esta es para otra tarjeta amarilla. Michael Reisiger fue muy fuerte sobre Morientes. Y me parece que tuvo suerte, ¿eh? Otra vez se juega solamente a derribar al rival y nunca a buscar el balón, como esa oportunidad Michael Reisiger, robando la reiteración una vez más del tanto de Fernando Morientes. Xavi, la pelota que la viene a buscar Nicolás Anelka.
Saque de banda es para el conjunto merengue. Allí están algunos de los hinchas del Madrid increpándolo a Puyol. Roberto Carlos va a ser el saque de banda. Figo. Debó Roberto Carlos, ganó esa pelota, la bajó. Nicolás Anelka, qué pelota viene poniendo para Raúl. De taco se le salía esa, un túnel a Figo. Jeremy que no puede. Carles Puyol, entre dos lo persiguen. Le van a quitar la pelota y la tiene Jeremy entre dos, es infracción. Una falta que deja muchas dudas, la cobrada por Anzuategui Roca, cuando parecía que Puyol iba a perder la pelota. Para mí no fue falta de Raúl, tampoco de Jeremy, se equivocó el árbitro. Veíamos calentando a un costado del terreno de juego no hace mucho tiempo a Pep Guardiola. Yo no le veo la finalidad a este cambio ahora con este resultado 3-0 en favor del Madrid. El Barça tiene que jugarse todo lo que tiene en el banco también. Debe buscar una presencia ofensiva, le quedan 30 minutos para intentar llegar al empate marcando 3 goles. Por eso yo creo que el cambio debe ser el ingreso o de Litmanen en lugar de Boer o de Dani para sumar otro punta y sacar tal vez a un defensor, como puede ser el caso de Reisegor o el del mismo Abelardo. Luis Enrique tiene la pelota. La está pidiendo el arquero. Michel Salgado, que ya salió con ese balón. Jeremy. Esto va a ser saque de meta 3-0 cuando hemos llegado a la marca de 15 minutos en el segundo tiempo. Y aquí va a ingresar Guardiola. No nos hace caso, Lucho Van Gaal. No me han gustado los cambios en absoluto realizados por Luis Van Gaal, mientras Joan Gaspar al menos muestra una sonrisa en el palco de honor. La última victoria frente al Barça había sido el 7 de diciembre del 96 en este Santiago Bernabéu con el marcador 2-0 en favor del Madrid. Xavi tiene el balón, Patrick Kluivert, Luis Enrique. Rivaldo tocó atrás. Reisiger que viene con Carles Puyol. 16 minutos en el segundo tiempo. Xavi que ya tocó con Figo, marcado por Roberto Carlos. Saque de banda. Ahora viene el cambio. Se va Luis Enrique. Ingresa Guardiola. Escuchen al público. No ha tenido un gran partido hasta este momento Luis Enrique, o no tuvo un gran partido. Sin embargo, yo no entiendo este cambio. Ingresando un volante más de marca, que tiene buena distribución del balón, pero que le da poco peso ofensivo, no tiene prácticamente gol Guardiola. Y cuando el Barça necesita justamente marcar 3 tantos para intentar llegar al empate, ingresa Guardiola en lugar de Luis Enrique. No entiendo el cambio de Luis Van Gaal, no entendí tampoco la presencia de Xavi desde el inicio, por la posición que ocupó Xavi en lugar de Litmanen. Se ha equivocado mucho Van Gaal en el encuentro, al menos eso es lo que yo pienso. Yo también. Otro centro. Vino el cuerpo de Iker Casillas. Inseguro se ha mostrado Arnau. Todo lo contrario ha sido la actuación de Casillas. Oportuno. Y bien, Anelka. Disculpe. No iba a decir, sin discusión. Ha sido de los dos arqueros, de estos dos productos de la cantera, el mejor esta noche en Madrid. Les recordamos que Fútbol Weekend. Mañana domingo, aquí a través de ESPN con todos los goles del fin de semana futbolístico. Morientes, el toque atrás que quería buscar a Anelka. Morientes bajó esa pelota. Abelardo que la reventó. De pecho la bajó Aitor Caranca. Viene por el costado el toque que vino para Morientes.
José María Guti, por aquí está Redondo. Sigue Redondo con la pelota, busca el toque muy largo. Y por aquí está el arquero Arnau. En esa participación de la Copa Mundial de Clubes de Real Madrid, el presidente que quedó enamorado con Dida, que le tapó el penal a Anelka. Y con la actuación del día de hoy, como está Casillas, y Dida, que está presente en el estadio, me parece que vino a ver el partido porque está de gira, creo que va a Francia, algo así. Con una invitación que le hicieron al arquero brasilero. Mañana tendrá que estar en Cannes, Dida, en el Salón del Fútbol Mundial. Carles Puyol, tirando ese centro. Para ninguno de los dos. Por aquí la tiene Jeremy. Anelka, la quiso hacer de taco. Abelardo lo marcó y le quitó la pelota. De Boer. Xavi tiene la pelota, ya tocó con Figo. Carles Puyol por el costado. El toque que vino para Patrick Kluivert. Casillas. Anelka, que no llega. Roberto Carlos, Anelka y Morientes, los autores de los goles. Cuidado con el arquero que se queda. No llegó Anelka. Guti que recupera. Aparece Raúl. A ver si le pega. De primera. Francesca Arnau. Guti vuelve a recuperar. Roberto Carlos tiene la pelota. Sigue Roberto Carlos. Tiró ese centro. Será tiro de esquina, el quinto para Real Madrid. El ánimo es completamente opuesto, radicalmente distinto entre un equipo y el otro. El Madrid se siente dueño, se siente ganador, quiere más goles, quiere darle una paliza al Barcelona. Por eso sigue intentando, se sigue proyectando el ataque, como en esta aparición de Roberto Carlos por la izquierda. Este pelotazo que venía al borde del área chica, por ahí ganó Jeremy, infracción desde atrás sobre Josep Guardiola. Existe la falta de Jeremy cargándolo a Guardiola. Esa camiseta sigue arrugada. La de Christian Carambeu. Mientras siga jugando como estuvo jugando las últimas fechas, será el alcanza pelotas más caro del mundo. Sí. Rivaldo. Sigue con el balón, pero nadie está cerca. Le entregó la pelota a Redondo, infracción, tiro libre para el Barça. Pierde 3-0. Se cayó solo Rivaldo. Y encima le fue con el codo a Fernando Hierro mientras vemos la situación previa en la cual llega justo el quite cuando se venía Guti de frente al arco buscando el cuarto tanto del Madrid. Hay dos jugadores del Real Madrid que están calentando y dos de Barcelona. Hierro en el cabezazo en el fondo. Reisiger. Y con el marcador 3-0 en su favor, yo creo que este es el momento que Vicente del Bosque debe elegir para reemplazarlo a Raúl. Está adelantado Patrick Kluivert. Les cuento por qué. Raúl se pensaba no iba a estar en el campo de juego. Se pensaba en el banquillo o tal vez en la grada. Hacía unos días ni siquiera se pasaba por la mente de algunos del cuerpo médico del Madrid o del mismo Raúl estar presentes en el clásico. Pero el requerimiento de la directiva del Madrid, especialmente encabezada por Lorenzo Sanz, y por el golpe psicológico y emotivo que le podía dar al vestuario y al Madrid tener a Raúl en el campo de juego, hicieron que finalmente
Una recuperación milagrosa y casi sin hacer fútbol. Raúl, con solamente haber tocado el balón en una oportunidad en los últimos 15 días, fuera titular esta noche frente al Barcelona. Según los médicos, no debería haber jugado. Se arriesgó muchísimo hoy. El resultado es 3-0. Al partido le restan un poquito más de 20 minutos. No encuentro ningún motivo más ya para tener en la cancha a Raúl. Por eso debe hacer el cambio Vicente del Bosque, ya pensando en el compromiso a mitad de esta semana en este mismo estadio frente al Bayern de Múnich por la Champions League. Sí, señor, y el que se está preparando ingresa en cualquier momento es Manolo Sanchís. Y se va a ir muriendo. Otro jugador que está regresando de una lesión, Fernando Morientes. Sin embargo, la situación no era tan complicada como la de Raúl. Me parece que lo de Raúl lo están dejando por lo de Jorgito. Quiere dedicarle un gol a su hijo. Y se va, y nosotros le mostramos el tercero del partido, que fue de Morientes. Cambia el Madrid en el campo de juego ahora. Tendrá un doble pivote, como se esperaba, como ha sido el esquema del conjunto merengue en esta temporada con Redondo y Sanchís. Raúl se va a adelantar un poco en el campo, actuando como dupla en el ataque junto con Anelka, y el que se va a volcar un poquito más hacia el medio como media punta o enganche será Guti, quien no estará ya demasiado volcado por la izquierda como ha jugado hasta este momento en el encuentro de esta noche. Falta de Figo. Raúl fue papá a las 5 de la madrugada. Su hijo, todavía no bautizado, se llamará Jorge González Sanz. Pesó 3 kilos 600, midió 51 centímetros. Y lo felicitamos entonces a Raúl y a su señora esposa, Mamen Sanz. Recordemos que la esposa no tiene nada que ver con la familia Sanz, el presidente. Ella es una modelo muy conocida en España, muy famosa. Seguro que cuando crezca Jorgito le van a preguntar, ¿y eso de Sanz? Falta de Guti sobre Xavi. La pelota que vino para Rivaldo. Sigue Rivaldo con ese balón y ya recuperó Redondo. Redondo le ha quitado casi todos los balones a Rivaldo. Cuidado que viene Anelka. Cerca tiene a José María Guti. Le quedó para la de palo, por eso se frena. Le pega con la zurda. Arnau. Ya sube Xavi con la pelota para el Barcelona. Roberto Carlos que recupera. Manolo Sanchís. El toque que viene para Raúl. Abriendo por el costado donde encuentra a Jeremy. Picando está Salgado. José María Guti. Hierro. El toque por el centro. Regaló la pelota a Guardiola. Que recupera ya el empuje del portugués, el capitán. Figo. Sigue Figo. Le va a pegar Figo. Casillas. Todos los balones le llegan a Casillas. Llegó el Barça después de mucho tiempo en ese remate de Figo directamente a las manos del portero del Madrid. Hierro. Tiro libre para Real Madrid. Último cambio en el Barcelona. Ingresa Dani con la camiseta número 19. Se retira Patrick Kluivert. Flojo, pero también hay que darle el mérito al jugador Aitor Caranca. Sí, ha sido absorbido por la marca Patrick Kluivert, tanto de Caranca como de Hierro, quienes intercambiaron la responsabilidad de tomarlo al holandés del Barcelona, que no pesó nunca en el partido, entró muy poco en contacto con la pelota. Ingresa ahora Dani, un hombre nacido en la cantera del Madrid, que viste la casaca ahora del Barça,
y que es, después de Rivaldo, el máximo goleador de su equipo esta temporada. Y aquí está Dani haciendo el primer toque en este clásico, el superclásico español. Figo que quiso tirar ese centro, Hierro viene a buscar esa pelota para que no se pierda en el tiro de esquina. Infracción de Abelardo. Tiro libre para Real Madrid. 3-0 es el marcador y gana el conjunto merengue. Anelka lo buscó a Guti, enganchó hacia la zurda, sacó ese remate controlado finalmente en 2 tiempos por Arnau. Otra de las llegadas, de las muchas que ha tenido el Madrid en el encuentro de esta noche. Roberto Carlos, también esto es factor cansancio. Le recordamos que el domingo en vivo y en directo otro partido de suma importancia en la 26ª fecha de la Liga Española, Zaragoza frente a Celta de Vigo. Ambos equipos que vienen de perder, aunque también se juega otro clásico sevillano. Sí, el Betis enfrenta al Sevilla. Betis que viene de obtener buenos resultados desde la llegada de Gus Hiddink. Importante aquella victoria, especialmente frente al Barcelona. Cuando se retire queda momentáneamente con 10 el Madrid con una lesión, un golpe en la rodilla derecha. Está Roberto Carlos. Jeremy, que bien bajó esa pelota, marcado por Senden. Sacó el centro, buscando cabezazo. 15 minutos por jugar y cerca estuvo Raúl. Mire, vio los botines, ¿se acuerdan los nuevos? Ahí está el cordón en la parte cerca del empeine. En el costado, adentro del empeine. Qué cerca que estuvo Raúl en el cabezazo después de la buena asistencia de Jeremy desde el costado. Un centro que le cayó justo a la cabeza de Raúl. La definición del número 7 se pasó cerca del poste izquierdo de Arnau. De Boer, Rivaldo. De Boer que viene por el centro con Xavi. Ya abrió por el costado Carles Puyol. Otra vez Puyol. Figo. No tiene entrada el conjunto catalán. 14 minutos por jugar en este clásico español. Abelardo con De Boer. Para Rivaldo. Le quiso hacer un túnel a Redondo que recuperó la pelota. El toque que viene para José María Guti. Redondo. Raúl. Michel Salgado. Redondo. Aitor Caranca. Infracción de Figo. Aquí está el remate de Figo. Seguramente búsqueda del centro y el bloqueo de Roberto Carlos. Puyol que recuperó. Figo tiene la pelota. José María Guti me parece que le estaba cometiendo una infracción. De Boer con Josep Guardiola. Sigue Guardiola. ¿Con quién va a jugar? Raúl es el que le estaba poniendo presión a Abelardo. El toque para Rivaldo. De Boer, sigue De Boer, ley de ventaja. Porque había quedado entendido Dani. Figo. Sigue Figo. El toque que viene atrás para el portugués. Sigue el portugués marcado por Aitor Caranca. Rivaldo abre por el costado con Senden. Jeremy viene el cierre, sigue Senden. Guardiola que levantó la pelota. Dani. No está adelantado De Boer, que se queda con el esférico. ¿Qué espera? Levantó otro centro. ¿Para quién? Jeremy, que ya la reventó. Puyol, infracción. Y ya tocó el conjunto de Barcelona. Guardiola que levantó el balón. Michel Salgado que recupera. Jeremy
que revienta todos los balones, saque de banda. Al menos Guardiola intenta distribuir la pelota, algo que nunca realizó en el campo de juego Ronald de Boer en su función de ser eje del equipo esta tarde-noche en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Reisiger, Redondo que no puede. Puyol. Dani. Ya tocó con el lateral. Carles Puyol. Este juega con De Boer. Sigue De Boer. Para Carles Puyol va a llegar primero Roberto Carlos. Saque de banda. Es para el conjunto merengue que gana 3-0. Recordábamos al inicio de la transmisión del nacimiento de Jordi Cruyff, justamente un día antes, día que marcó la goleada del Barcelona 5-0 en este mismo estadio frente al Barcelona en la temporada 73-74. Ese efecto, el efecto del niño, con el chico que viene con el pan, este caso blanco debajo del brazo. Es el conjunto merengue el que está dominando sus compromisos frente al Barcelona después del nacimiento del hijo de Raúl. Roberto Carlos, Anelka y Morientes, los autores de los goles. Roberto Carlos tiene la pelota, ya tocó con José María Guti. Falta de Xavi. Y luego le tiró un pelotazo también. Sin necesidad, especialmente dos jugadores que se conocen tanto como Guti y Xavi, compañeros en selecciones juveniles de España. Obviamente este es un clásico. Lo estuvo calentando mucho con sus declaraciones durante la semana Guti, recordando sus palabras, las de Guti, insistiendo con aquello de que el Real Madrid es el mejor club del mundo y que por eso no le envidiaba absolutamente a nadie de los que jugaban en el Barcelona. Va a ingresar Steve McManaman, segundo cambio en el Madrid. Se retira Nicolás Anelka, aplaudido por primera vez, creo yo, desde su llegada a España por el público del Santiago Bernabéu. Y contento el que ingresa es Maca. Incluso dijo a mitad de semana que este partido era más grande que la final de la Copa de Inglaterra, por lo que he estado viviendo durante toda la semana. Dani es el que tiene la pelota para Barcelona. Le están quedando 9 minutos a este clásico más el descuento. Rivaldo. Apareció Michel Salgado. Jeremy tocó con José María Guti. El toque que viene para Raúl. El toque con Guti. A ver si levanta la pelota. Quien sube por el otro lado. Estaba McManaman. Y regaló ese balón porque se la entregó a Dani para buscar a Figo. Sigue el portugués. El capitán que viene con todo. A la marca está Aitor Caranca. Sigue Figo. Caranca que viene abajo. Figo que recuperó. Falta de Caranca. Tiro libre para el Barça. Le va a pegar Figo. Ya está Belardo. Está Reisiger. Está De Boer. Está Rivaldo. Está Dani. Quieren el descuento en el Santiago Bernabéu. Y pide la distancia al capitán del conjunto catalán. Tiro de esquina. El sexto para Barcelona. Le va a pegar Figo. La pelota que le cae a Xavi, que le va a pegar. Rebotó en Sanchís. Guardiola ya abrió con el 7. El portugués Figo. Dos que vienen a la marca. Le quiso hacer un túnel a Roberto Carlos, que ya recuperó la pelota, se la levantó. Guti regaló el esférico, recuperó Rivaldo. Xavi. El toque que viene dentro del área. Dani se frenó. ¿Con quién va a jugar? Atrás para el portugués.
Casillas. 7 por jugar. Sigue insistiendo el Barça. Arma la jugada Dani para Figo. Remate bajo, cruzado. Controla Casillas en 2 tiempos. Reiteración del remate del portugués y de la tajada de Casillas. El madridismo llegaba a este encuentro con un ambiente descreído. Por primera vez en la temporada afrontaba un desafío por conquistar algo grande y no por mera subsistencia. Hoy la presencia del Madrid en el campo de juego desde aquel comienzo con el gol tempranero de Roberto Carlos ha sido muy buena, desbordando el equipo en esta gestión el señor del Bosque. Había demostrado algunos problemitas, pero finalmente con la obtención de resultados en tiempos de carencias. Ahora frente al Barça vino a medirse en épocas de abundancia. Y así el conjunto finalmente de Madrid puede decir que no solo ha ganado el clásico, sino que ha jugado muy bien al fútbol, que está encaminado y que es más que nunca candidato a ganar esta pobre liga. Digo pobre por la floja tarea de todos los equipos, por la inconsistencia, por la irregularidad de todos, que le permite a un equipo como el Madrid, que tuvo tantos problemas en la temporada, estar así de cerca de la posibilidad de obtener el título o de alcanzar la punta, si es que se lo permite el Deportivo La Coruña. Se va expulsado Guti por doble amonestación. Recordamos que no hace sino unos 10 minutos atrás había recibido la tarjeta amarilla y ahora por esta falta alevosa. Pierde el balón sin necesidad, después va con todo Guti sobre Puyol. Se hizo expulsar. La tontería del número 14 del Madrid, tal vez la única cuota negativa en el rendimiento final al hacer las cuentas esta noche en el Madrid. Abriendo la pelota Figo, que levantó en busca de un centro pasado, pero solo está Jeremy sin problemas y De Boer se la quiere quitar. El holandés que vino con ese toque atrás, con 10 va a terminar jugando hasta el momento el equipo de Real Madrid. Expulsión de Guti. Figo, 3-0 es el marcador. Sigue Figo, que tiró ese centro. Aitor Caranca. 4 minutos más al descuento en este superclásico de España. Ay, el gran ausente del clásico, no me quería olvidar, Rivaldo. Estuvo en la cancha, por lo menos físicamente. Futbolísticamente se quedó en Tailandia, Luis. Sí, señor, que dejó 2 golazos. Carles Puyol. Guardiola, otra vez Puyol que viene tirando ese centro, Michel Salgado. Por ahí estaba el toque, Sánchez que regaló la pelota, la tiene el holandés De Boer. Hacia atrás para Xavi. Va a abrir con Carles Puyol, siempre para tirar los centros. Y a ver si aparece el milagro. Jeremy, le cayó la pelota al 6 a De Boer, que viene con otro centro. El cabezazo en las manos del arquero Casillas. Fue Rivaldo el que aparece después de mucho tiempo en este cabezazo. No sé si no rebota en Fernando Hierro. Y es controlado finalmente por el arquero Casillas cuando se acercaba Dani. Entra a la cancha Iván Campo, el tercer y último cambio en el Madrid. Los aplausos se los va a llevar, si no me equivoco, Roberto Carlos. Sí, señor. Que para mí la jugada del partido tiene que ser el golazo de Roberto Carlos el día de hoy. A no ser de que de aquí más al descuento vaya a suceder algo súper extraordinario. Muy inteligente Vicente del Bosque. Los 3 cambios, las 3 modificaciones que realizó, las hizo por los 3 autores de los goles. Lo quitó primero a Morientes, después a Anelka y ahora a Roberto Carlos. Para premiarlos, supongo, de alguna forma, para que reciban el aplauso de las más de 80.000 personas, de las más de 80.000 personas madridistas
Hay presentes en el Santiago Bernabéu, con solamente un poquito más de 300 hinchas del Barcelona en este estadio. Levantando la pelota, querían buscar a Dani. Casillas que la va a reventar para buscar a Raúl. Les recordamos que en las semifinales de la Copa del Rey, Real Madrid, Español, Atlético, Barcelona, y va a haber, por supuesto, una final de clásico. Semifinales que la tendremos acá. Se podrán enfrentar entonces por tercera oportunidad en la temporada el Real Madrid y el Barcelona si es que ganan sus respectivos compromisos de semifinal de la Copa del Rey. Una final de la Copa del Rey que podría llegar a disputarse en Zaragoza, en la Romareda, pero todavía no hay nada confirmado. Abelardo tiene la pelota, ya tocó con De Boer. Regaló el esférico, recuperó Aitor Caranca. Redondo. Jeremy que tocó atrás. Michel Salgado otra vez con Jeremy. El pelotazo que vino elevado en el cabezazo, buscando bien. Sánchez atrás, no la puede levantar el arquero Arnau. Senden con el cabezazo y por acá la tiene Weisseger. Tocó por abajo. Falta de hierro sobre Rivaldo. Un minuto más al descuento. Guardiola, la pelota la recuperó el equipo merengue. Le recordamos que se quede para ver la jugada del partido. Ya tiempo cumplido en este superclásico español en el Santiago Bernabéu. Todavía no han mostrado cuánto. Rivaldo está rengueando. Después de que el roce que tuvo con Hierro. No el mejor síntoma para un jugador que arrastra tanto cansancio físico, que es tan propicio a las lesiones debido al agotamiento. 2 minutos adicionales, por fin marcó el cuarto árbitro. Guardiola que vino con el pelotazo para buscar a Dani, que llega el balón marcado por el capitán Fernando Hierro. Con el taco se le quitó muy bien el capitán merengue. No nos podemos olvidar, Luis, que al igual que el Real Madrid, el Barcelona también estará jugando a mitad de semana por la Champions League en el Camp Nou frente al Porto. Partido el cual debe ganar y veremos si puede contar o no con Rivaldo. Iván Campo. Me parece que están cobrando una posición adelantada. Está lesionado Rivaldo. No solo va a perder el clásico por goleada del Barça, yo no sé si no lo ha perdido a Rivaldo. Para la próxima semana será... Puede ser una 15 de tobillo eso. Será muy dudosa su participación en la Champions League. Estoy seguro que los hinchas del Barcelona en estos momentos están muy intranquilos por este momento de Rivaldo, esta lesión que lo aqueja en estos últimos minutos del clásico. Dani tiene la pelota, no quiere el balón. Rivaldo. Infracciones, tiro libre. Ya se han cumplido los 2 minutos adicionales que había marcado el cuarto árbitro. Es el tobillo. De Boer. Tiene la pelota De Boer. Ya recupera Jeremy. 3-0 me parece que va a terminar este partido. El árbitro mirando su cronómetro. Michel Salgado. Levantando la cabeza y quiere buscar a Raúl. Sánchez. Sigue Sánchez. Tocó hacia atrás. Cuando lo termina árbitro. Michel Salgado que no puede frente a Senden. Que recupera ese balón, va a ser saque de banda y esto es para lo último.
Saque de banda. Senden que la revienta, la dejó en el aire nada más. El cabezazo de Abelardo. Josep Guardiola. Sigue mirando por tercera vez el árbitro al cronómetro. Y pone fin de este superclásico, el primero del milenio. Y lo ganó el equipo merengue en el Santiago Bernabéu por un marcador de 3-0. Futbolísticamente este puede ser el punto de inflexión para el Madrid, que se queda con el clásico, se queda con la goleada. El Barça no solo perdió en el campo de juego, parece ser que también lo ha perdido a Rivaldo. Seguramente Luis Van Gaal va camino al vestuario muy intranquilo por el funcionamiento de su equipo, por la lesión de su máxima